¿Se acuerdan, hermanos y hermanas, de cuando Moisés guió al pueblo fuera de Egipto, y llegaron al pie del monte Sinaí? En aquel tiempo, Dios descendió, y todos los ángeles también estaban en el monte Sinaí. Entonces, los ángeles tocaron las trompetas, muy, muy fuerte. En aquel tiempo, Dios habló a Moisés con voz de trueno. En ese momento, el sonido de la trompeta era muy fuerte, y cuando llegó al extremo, Dios habló. En aquel tiempo fue cuando Dios hizo un pacto con la nación de Israel, consagrando a la nación de Israel a Dios mediante el pacto, para convertirse en un reino de sacerdotes y reyes. Es decir, hacer un pacto, para hacer de la nación de Israel el reino de Dios. Entonces Moisés subió a la cima del monte Sinaí, para encontrarse con Dios, y recibió las tablas del pacto. Así se estableció el pacto, diciendo: la nación de Israel, entre todas las naciones y pueblos, la que tiene las tablas y el arca del pacto. Este reino es el reino de Dios. En aquel entonces, los ángeles tocaron las trompetas, pero en esta era, también hay ángeles tocando las trompetas. Cuando suena la séptima trompeta, el pacto entra en vigor. Dios hace un pacto, para establecer un reino como el reino de Dios. ¿El pacto establece el reino de quién? ¿Como el reino de Dios? En la antigüedad, fue la nación de Israel, como el reino de Dios. En cuanto a esta era, Dios hace de la nación de Israel del nuevo pacto. El Israel del nuevo pacto, el reino de los hermanos hebreos, un pacto para ser el reino de Dios. Leamos en el Apocalipsis, la séptima trompeta. Cuando suena, efectivamente aparece el arca del pacto. La séptima trompeta, cuando suena, se ve claramente el arca del pacto en la visión. Esto significa que Dios hace un pacto, para establecer el reino de los hermanos hebreos, como el reino de Dios, como el reino del Señor Jesús, para que este reino sea llamado el reino de Dios y de su Cristo. El Padre Celestial y el Señor habitarán para siempre en este reino, y además, lucharán por este reino. Los hijos e hijas de este reino son el pueblo de Dios. Jehová es el Dios de este reino. Jesucristo es el Señor de este reino. Y las personas de este reino se convierten en el pueblo de Dios. Leamos esto. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Dios Jehová, y de su Cristo ungido. Nuestro Dios Jehová reinará por los siglos de los siglos. Entonces, ¿por qué razón el reino del mundo se convierte en el reino de Dios y de Cristo? En realidad, es la nación de Israel, la nación de Israel del nuevo pacto, la que se convierte en el reino de Dios y de Cristo. El dominio sobre la tierra, la autoridad para gobernar a la humanidad, ya no pertenece a Satanás. Y el gobernar a la humanidad de aquel futuro, la humanidad del futuro, los israelitas serán la humanidad, y los que pertenecen a Satanás serán destruidos. En el futuro, el Padre Celestial y el Señor gobernarán a Israel, al Israel del nuevo pacto. Acto seguido, ante Dios, los 24 ancianos, sentados en el trono de Dios. Los 24 ancianos sentados en el trono se postraron para adorar a Dios diciendo: oh, Jehová, que existes desde la eternidad, que existes ahora. Dios Todopoderoso, te damos gracias, porque has asumido tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, y tu ira ha llegado. El tiempo ha llegado, para que los muertos sean juzgados. A tus siervos, los profetas, a los santos cristianos, y a todos, grandes y pequeños, que temen tu nombre, para que reciban su recompensa. Aquellos que reciben la recompensa son todos israelitas espirituales. Aquí también dice: tú también destruirás a la gran Babilonia que corrompe toda la tierra. La gran Babilonia es el reino de Satanás. En ese momento, en el cielo, el templo de Dios se abrió. El arca de su pacto, en el templo, se vio claramente. Luego, hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y granizo grande. Hermanos y hermanas, vean. Esta última frase dice: el arca de su pacto, en su templo, se vio claramente. El arca del pacto está relacionada con el pacto. Dios ya ha hecho un pacto de hacer este reino. ¿El reino de quién? ¿En el reino de Dios y de su Cristo? Hacer un pacto, el pacto de Dios, en un reino, en el reino del Israel espiritual. Es decir, en el reino de los hermanos Geber. Cuando el séptimo ángel tocó la trompeta, Dios eligió nuestro reino como el reino de Dios. El Señor también eligió nuestro reino como el reino del Señor Cristo. Así, el reino de los hermanos Geber se llamó el reino de Dios. El reino de Cristo, el reino del Israel espiritual. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.